La aversión al número 13 está fuertemente arraigada en la cultura occidental. En la última cena había 13 personas, 12 apóstoles y Jesús, siendo Judas el traidor. El número 13 en el Apocalipsis corresponde al anticristo y a la bestia en el capítulo del mismo número. A su vez, en la Cábala, una disciplina de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo, enumera un total de 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas, donde Loki, el dios de las travesuras, aparece en ocasiones citado como el invitado número 13 de las fiestas. Por su parte, el viernes, según la tradición cristiana, es el día que Jesucristo de Nazaret fue crucificado. Además, algunos estudiosos de la Biblia creen que Eva tentó a Adán con la fruta prohibida un viernes y que Abel fue asesinado por su hermano Caín el quinto día de la semana. Cabe recordar que los 7 días de la semana establecidos en función del tiempo en el que transcurre un ciclo lunar son definidos por las religiones judeocristianas y musulmanas como el tiempo que tardó Dios en crear los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El viernes, considerado por las razones anteriores un día aciago por la tradición cristiana, coincide entre el 1 y 3 veces por año con el número de la mala suerte, dando lugar a la fecha más maldita de la que cine y literatura han dado buena cuenta. No en vano, el miedo por los viernes 13 tiene su epicentro histórico en una fecha que quedó marcada por el misterio y la traición. El viernes 13 de octubre de 1307, en la madrugada de este día, el rey francés Felipe IV inició una brutal persecución contra la Orden de los Caballeros Templarios, que provocó el arresto masivo de sus miembros. Felipe IV persuadió al Papa Clemente V para que iniciase un proceso contra los templarios, acusándolos de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos a través de las prácticas de ritos heréticos. Especialmente humillante bajo el prisma de la época era la acusación de practicar actos homosexuales entre los caballeros de la Orden del Temple, que vivían a medio camino entre la austeridad de un monje y las exigencias de un guerrero. No obstante, se trataban de falsedades sin base alguna para ocultar las verdaderas causas de carácter económico. El rey de Francia, donde los templarios vertebraban la mayor parte de la influencia y el patrimonio adquiridos durante las cruzadas, coaligado con el papado y los dominicos, ambicionaban acabar con las poderosas y acaudaladas orden militar, convertida en la principal prestamista de la corona francesa y de otros países europeos. Las calumnias se convierten en acusaciones y Clemente V, pese a ser francés y antiguo arzobispo de Burdeos, mostró inicialmente su oposición a la guerra que Felipe IV pretendía desencadenar contra los templarios, puesto que necesitaba de su ayuda militar para iniciar una nueva cruzada en la zona de Palestina. Sin embargo, la negativa del último gran maestre, Jacques de Molay, al proyecto Rex Bellator, impulsado por la corona de Aragón para fusionar todas las órdenes militares bajo un único rey, soltero o viudo, predispuso al Papa en contra de la orden.
En 1307, Jacob de Molay, secundando los deseos papales de cruzada, llegó a Francia para reclutar las tropas y abastecerse de vituallas. A su paso por el país, escuchó las calumnias propagadas contra su orden por el monarca francés. Para ello se sirvió de las acusaciones de Esquiou de Florian, un espía al que Jaime II de Aragón había expulsado de su corte por verter falsedades contra los templarios, pero que fue recibido con los brazos abiertos por el rey galo, deseoso de provocar su caída a cualquier precio. Ofendido por la Compañade desprestigió contra la Orden del Temple, Jacobo de Molay acudió ante el Papa solicitando un examen formal para desacreditar las burlas calumnias, y accedió Clemente V a sus deseos, y así se le comunicó al monarca francés por carta del 24 de agosto de 1307. Pero Felipe IV, quien había intentado entrar sin éxito entre las filas templarias, cuando se quedó viudo, no estaba dispuesto a dilatar el asunto y cerró el puño sobre su presa. Aconsejado por su ministro Guillermo de Nogaret, Felipe IV despachó correos a todos los lugares de su reino con órdenes estrictas de que nadie les abriera hasta la noche previa a la operación. El jueves 12 de octubre de 1307, los pliegos ordenaban la captura de todos los templarios y las requisas de sus bienes. El 12 de octubre, a la salida de los funerales de la condesa de Valois, el maestre Molay y su séquito fueron arrestados y encarcelados, y durante la madrugada del viernes 13, la mayoría de los templarios franceses fueron apresados y sus bienes confiscados bajo pretexto de la Inquisición. La resistencia militar fue mínima a causa de la avanzada edad de los guerreros que permanecían en Francia. Los jóvenes se encontraban preparando la inminente cruzada en la base de Chipre. Para mitigar el escándalo, el rey publicó un manifiesto donde involucraba al Papa en la decisión. Cuando Clemente V se enteró de la detención, respondió al monarca y envió 2 cardenales, Berenguer de Fredol y Esteban de Suissy, para reclamar las personas y bienes de los encausados. Luego de pactar con el Papa las condiciones del proceso, Felipe IV consiguió la facultad de juzgar a los miembros franceses de la Orden del Temple y administrar la mayoría de sus bienes. No obstante, el proceso fue del todo irregular. Sin ir más lejos, los templarios habían de ser juzgados con respecto al derecho canónico y no por la justicia ordinaria de Francia. Asimismo, Guillermo de Nogaret, mano ejecutora del rey, estuvo bajo la excomunión formal de la Iglesia desde el principio hasta el fin de los procesos. Una amenaza que resultó ser una profecía por medio de la tortura. La Inquisición obtuvo las declaraciones que deseaba, incluso del Gran Maestre, pero estas confesiones fueron revocadas por la mayoría de los acusadores posteriormente. Mientras el Papa tomaba una decisión definitiva sobre la orden y el futuro del Gran Maestre y el resto de cargos superiores, un goteo de templarios fue pasando por la hoguera en medio de un sinfín de irregularidades y el recelo del pueblo llano. En 1314, Jacobo de Molay, Godofredo de Charnay, maestre en Normandía, Hugo de Peraud, visitador de Francia, y Godofredo de Gonneville, maestre de Aquitania, fueron condenados a cadena perpetua gracias a las interferencias del Papa y de importantes nobles europeos. No en vano, encima de patíbulo alzado delante de Notre Dame, donde se le comunicó la pena, los máximos representantes de la orden negaron sus confesiones. Nos consideramos culpables, pero no de los delitos que se nos imputan, sino de nuestra cobardía al haber cometido la infamia de traicionar al Temple
por salvar nuestras vidas miserables. El desafío de los líderes templarios, rompiendo lo pactado, les condenó a muerte. Aquel mismo día se alzó una enorme pira en un islote de Sena, denominado Isla de los Judíos, donde los 4 dirigentes fueron llevados a la hoguera.